Unimed Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Unimed Podcast. Hoy en martes de Intersociedad tenemos un episodio muy interesante. El episodio de hoy trata sobre Estados Unidos y su influencia en el mundo contemporáneo. Nosotros los dos hosts que les vamos a acompañar el día de hoy, somos Santiago González, estudiante de Ingeniería Mecánica, y Adriana Aguilera, estudiante de Ingeniería en Sistemas. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me contenta. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, al profesor Edgardo Mondolfi. Y bueno, queríamos saber un poco más de usted, en qué se especializa y bueno, que nos cuente más de usted. Gracias, Adriana. Gracias, Santiago. Bienvenido. Bienvenido, profesor. Primera vez que me veo bajo el escrutinio de ingenieros, lo cual para mí es todo un desafío. Bueno, te voy a contar un poco de mi historia unimetana. Perfecto. Mi historia unimetana discurre en dos etapas distintas. Yo llegué a esta universidad como profesor del elenco fundador de la Escuela de Estudios Liberales Muy bien. y pasé muchos años de docencia en la universidad. Llegué a profesor titular, me retiré unos tantos años y heme aquí de vuelta en una segunda etapa como director de la nueva Escuela de Estudios Internacionales, que es una escuela hermana de la Escuela de Estudios Liberales, de modo que de esa matriz vengo y me siento muy a gusto, porque además de la convivencia natural de las dos carreras, tenemos un formidable plan combinado de estudios en la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos. Ok, aquí me indican que usted ahora es director de la Escuela de Estudios Internacionales. Correcto. ¿Cómo llegó acá, a la escuela? Bueno, se convocó un concurso. Ok. Un concurso arduo, un concurso riguroso, un concurso a ciegas de credenciales, luego entrevistas, y no tuve la suerte, pues, digamos, de alzarme con ese título, esa corona, ¿no? Como director de una escuela nueva. Para mí el reto, además de ponerle piso a una escuela que había sido de una gran expectativa hace muchos años. Los mismos estudiantes de la Escuela de Estudios Liberales siempre habían anhelado la posibilidad de que se abriera una carrera en estudios internacionales en la facultad. No habiendo sido el caso, recuerdo que durante esa primera etapa de mi vida como profesor se instrumentó incluso el programa 4+1, que era toda la carrera de liberales, más un año de diplomado en estudios internacionales, como para de alguna manera satisfacer ese anhelo. Pero no fue hasta ahora que recientemente se creó la escuela, Claro. a partir del año pasado, que fue la aprobación a través del Consejo Nacional de Universidades. De modo que estoy lleno de expectativas. Comenzamos ahora recién en abril este trimestre en una especie de cohorte cero que consiste fundamentalmente en estudiantes de la Escuela de Estudios Liberales Ok. y de Derecho que están optando justamente a el plan combinado con estudios internacionales. Luego, en septiembre, cuando llegue la leva de los recién graduados de bachillerato, de quienes Ay, sí. aprobaron las pruebas de ubicación este año, bueno, esperamos tener un mayor número de estudiantes, pues una leva más grande. Perfecto. Bueno, profe, tengo entendido que usted es quien imparte la cátedra del Seminario de Países de Estados Unidos y que además es un apasionado de la historia, sobre todo de Nixon. Así es. Cuéntenos un poco más sobre usted y su experiencia. Bueno, vamos a ver cómo puedo tratar de abreviar esto. Sí, de alguna manera me he visto orientado hace muchos años hacia el estudio de los Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado, y digamos al mismo tiempo, del relacionamiento de Estados Unidos con Venezuela, desde el punto de vista histórico. Por eso es que cuando se ofertó la carrera, este primer trimestre de asignaturas, nosotros tenemos una columna que es Seminario Países y Regiones, y a mí me animó la idea de ofrecer un seminario que fuese un recorrido en torno a los Estados Unidos durante el siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI, desde múltiples perspectivas, ¿no? Los Estados Unidos visto desde lo institucional, lo social, lo económico, lo político, la política exterior, la sociedad en su conjunto. Y ese ha sido el propósito de este seminario que ha estado a mi cargo durante este trimestre.
Pero para relacionarlo aún más con lo que tú me estás preguntando, Adriana, aparte tengo sí un interés muy particular en este momento por Nixon. Recientemente terminé un libro que sale este año, en septiembre, más bien sobre el presidente anterior a Nixon, Lyndon Johnson, y Raúl Leoni, que fue su presidente contemporáneo venezolano. El libro es sobre ellos dos. Pero ahora estoy a 4 manos emprendiendo un libro sobre Nixon con mi decano, el profesor Guillermo Aveledo. No te puedo adelantar más sobre el libro, para que no sea spoiler, exacto, Santiago. Pero sí versa el libro sobre lo que fue la accidentada y estrepitosa visita de Nixon a Caracas en 1958. Y el libro va a llevar por título Nixon en Caracas. Y decirlo así en este podcast me viene muy bien, porque así termino de hacer que mi coautor, mi decano querido, Guillermo Aveledo, no deje de sentir que el compromiso ya no tiene vuelta atrás. Claro. De que el libro va en camino. No, de hecho ya estamos trabajando juntos a la limón, digamos, escribiendo el libro, y va con muy buenos vientos. Yo calculo que para fines del año entrante ya podamos ver un producto bastante concluido de esta investigación, de este libro. Buenísimo, profe. Profe, y para saber un poquitico más de su vida, por así decirlo, personal, o de metas que ha tenido desde muy pequeño, ¿qué lo llamó la atención o qué como que le prendió ese fuego en el corazón de decir, esto es lo que yo quiero hacer, y que lo ha llevado a hacer quien es hoy en día? No se olviden de comprar el libro del profesor cuando salga, por favor. Gracias, Santiago. Sabes que no te puedo responder esa pregunta porque yo pasé por tantos ensayos y errores para saber finalmente qué quise hacer en la vida. Bueno, no, digamos, en realidad, a ver, sí, de esas inquietudes tempranas que uno pudo haber tenido desde el bachillerato, yo me sentía orientado, digamos, hacia las ciencias sociales. Comencé estudiando Derecho, no era el camino que felizmente escogí, y más bien me incliné por letras, que fue mi carrera de pregrado, luego mi maestría en estudios internacionales en la American University en Washington, y luego terminé haciendo el doctorado en Historia en la Universidad Católica, ¿no? Digamos, de alguna manera yo hice, o he logrado hacer que convergiesen todas estas miradas distintas de mis propios intereses en torno a la literatura, a la diplomacia, a la historia. Y de hecho, dentro de ese conjunto, la dinámica me ha llevado precisamente hacia la historia diplomática. Y en particular, como ya lo mencioné, la relación Estados Unidos-Venezuela, que me ha tenido ocupado, digamos, dirigiendo una mirada a lo que han sido esas relaciones fundamentalmente durante el siglo XX, mucho más que el siglo XIX, que también lo he abordado, pero mucho más el siglo XX en cuanto a la relación bilateral Venezuela-Estados Unidos, ¿no? Les comentaba la experiencia de fellowships en la Universidad de Oxford, en el St. Anthony's College, que fue lo que me permitió poner en orden mi tesis doctoral en Historia para la Universidad Católica, el año del fellowship, y luego un fellowship en la Universidad de Texas, que fue lo que me permitió revisar los contenidos del archivo personal del presidente Lyndon Johnson, justamente con miras a este libro que les comentaba, que ya está listo, Tiempos Incomprendidos se titula, y que versa sobre Johnson y Leoni, el venezolano Leoni como su presidente contemporáneo, y que debe salir este año, hacia el mes de septiembre. ¿Qué más te puedo contar en ese sentido? Creo que sí, un momento en que probablemente me incliné hacia otras carreras que me pudieran haber interesado, Santiago, pero fui perfilando este camino que a fin de cuentas me llevó a esto, pues a ser un escritor, historiador con una mirada internacional, una mirada en torno a la historia diplomática, y eso de alguna manera es lo que le da la consistencia que uno siempre pretende, ¿no?, a lo que es mi catálogo como autor. Pues mis libros tienen esa línea fundamentalmente centrada en historia y en historia diplomática, y sobre todo, como digo, historia venezolana del siglo XX y de la relación con Estados Unidos también en el siglo XX. Bueno, profe, yo le
¿cómo influye la rivalidad entre Estados Unidos y China en el equilibrio de poder mundial? Vamos a tratar de ver cómo puedo encajar una respuesta que sea más o menos fácil de asimilar, ¿no? En el entendido de que estamos hablando de las dos realidades económicamente más importantes del planeta en términos de lo que ambos representan respecto al Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, si sumas lo que es el PIB de Estados Unidos y el chino, prácticamente llegas a más al menos al 40%, si no un poco más, ¿no? Y lo que significa más el relacionamiento comercial entre ambos países. Yo creo que más allá de esta circunstancial desencuentros los han habido, muchísimos desencuentros en la relación bilateral por distintísimas razones, desde lo que toca al manejo del tema de los derechos humanos en China, o lo que puede ser precisamente que lo que Estados Unidos considera que son prácticas a las cuales China no le ha facilitado acceso, como por ejemplo poder dirimir casos o causas en los tribunales chinos, restricciones que no en materia comercial que no se condicen, digamos, con lo convenido en términos del relacionamiento entre ambos países. Pero además, digamos, de lo que han sido esas normales perturbaciones, estamos en esta coyuntura de la guerra de tarifas, que yo creo que en algún momento van a moderarse. Comenzando por lo que ha significado ese estilo transaccional tan rudo puesto en práctica por el presidente Trump, que en algún momento él comienza a desandar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a llevar a que lo que sonó realmente calamitoso y que sigue preocupando los mercados, evidentemente, ¿no? El nivel altísimo de las tarifas que están en vigor va a llevar en algún momento a unas reconsideraciones importantes. Creo que ambos países están muy conscientes de lo que significa, por el lado chino, el mercado estadounidense, sin duda alguna. Para Estados Unidos, como economía tan altamente consumidora, lo que pueden significar los riesgos de que se detenga esa afluencia de productos de origen chino, ¿no? Yo creo que ambos países están muy claros y conscientes de los riesgos. Creo que, obviamente, como todo desarreglo, como todo contencioso, ambas partes están obligadas a reconsiderar las razones que la otra parte pueda tener, ¿no?, en cuanto a sus reclamos. Pero sí, evidentemente, Adriana, estamos hablando de lo que significa el riesgo de una inestabilidad seria desde el punto de vista de la economía, con incidencias globales, obviamente, de continuar esta guerra comercial en estado de absoluto paroxismo, como está visto en este momento. Profe, esto es una pregunta que realmente yo se lo hubiera hecho sin que estuviera aquí en el guión, porque me llama mucho la atención este tema. Me encanta la historia, sobre todo la del siglo XX y todo lo relacionado a Estados Unidos, Europa, Asia, inclusive Medio Oriente. Mi pregunta es, ¿cómo ha moldeado Estados Unidos el orden económico global después de la Segunda Guerra Mundial? Y si sigue incidiendo así, dices tú. O sea, si la pregunta es si Estados Unidos sigue siendo el mismo actor global desde finales de la guerra. Podríamos decirlo, sí, podríamos también ambas partes, o sea, una respuesta que comprenda ambas inquietudes, ¿no? Sí. Evidentemente, Estados Unidos es el país que se hace cargo de asumir la principal parte de la arquitectura del nuevo orden de la posguerra. Evidentemente, lo que significó el impulso que Estados Unidos le dio a lo que iba a ser la creación del sistema Bretton Woods, a lo que iba a ser justamente el entramado de esa nueva arquitectura, no solamente en lo político, sino también en lo económico y comercial, el propósito de impulsar la recuperación del comercio internacional, de una orientación
en lo económico que recuperara el hálito liberal que se había perdido durante el periodo de la entreguerra y que se perdió obviamente durante el conflicto mundial número 2. En ese sentido no hay duda de que Estados Unidos asume ese principalísimo papel, ¿no? Un papel rector. Obviamente un papel que presupuso para Estados Unidos costos muy elevados. Costos muy elevados no solamente a la hora de antagonizar a sus adversarios ideológicos, la Unión Soviética o China, sino un alto costo en relación a sus propios aliados, ¿no? Y llega un momento, Santiago, en que ya para la década de los años 70, principios de los años 70, se advierte cómo Estados Unidos, de alguna manera, no es que se desacopla de esa responsabilidad, pero se da cuenta de alguna manera de que han emergido otras realidades como lo supuso la recuperación de Europa, la recuperación industrial europea y lo que iba a significar la convivencia junto al dólar de moneda fuerte, el yen japonés, también hay que hablar de lo que fue la recuperación japonesa, el marco alemán. Es decir, Estados Unidos va a convivir a partir de fines de los 60 con una realidad internacional distinta, donde si bien todavía tiene una responsabilidad mayor, no es unigénita, porque ha variado la propia realidad internacional, ¿no? Y llegamos al punto ahora, Santiago, si estamos hablando de fines de los años 60, que en estos tiempos del 2025 ya vemos a los Estados Unidos interactuando dentro de una realidad mucho más multipolar. Sí. Si uno ve lo que ha significado no solamente el reformateo de China o el reformateo de Rusia post el largo andar soviético en su historia de más de medio siglo, sino la emergencia de una realidad como el mundo árabe, que ya incluso ni siquiera apunta a seguir sosteniendo su vigor sobre la base de la economía petrolera, sino de enormes inversiones en sector high-tech, en inteligencia artificial, etcétera. Entonces, estamos hablando de polos económicos que realmente tienen una musculatura que compite, y compite, digamos, en términos notables, ¿no?, con los Estados Unidos. En ese sentido, no sé si te pude trazar, ¿no?, un recorrido de unos Estados Unidos que lidera esa responsabilidad en la posguerra frente a un mundo en escombros, y luego a la vuelta del año 45 al 2024, pues atestiguamos unos Estados Unidos que se ve dentro de una dinámica notablemente distinta, claro, de lo que puede ser definido así como una multipolaridad, ¿no? Sí. Bueno, profe, ¿y qué impacto tienen las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en la autonomía política y el desarrollo de naciones como Rusia, Irán? A ver, es un tema difícil. Es un tema difícil porque hay quienes juzgan que la política de sanciones es una política efectiva, una política que a fin de cuentas lleva a la reconsideración de parte del que se ve afectado respecto a su comportamiento político, en este caso. Otros consideran que más bien las sanciones terminan afectando en lo medular a las sociedades y no a los regímenes que se pretenden castigar a través de sanciones, ¿no? La experiencia de las sanciones por lo general no han sido muy felices. Son muy puntuales los casos en los que uno pueda suponer que las sanciones dieron lugar a cambios notables, ¿no? Los países tienden a lograr mecanismos para esquivar esas sanciones a través de vías alternas, vías colaterales. Y de hecho, fíjate tú, me preguntas por el caso, son dos casos totalmente distintos en este preciso instante, cuando el presidente Trump amenaza con subir de nivel las sanciones aplicadas a Rusia, incluso apostando a la posibilidad de apelar a lo que se llama sanciones de segundo orden o segunda clase, por justamente la reanudación
tan agresiva de la guerra, luego de esa brevísima y efímera pausa que tuvo lugar durante las Pascuas rusas de este año, pero al mismo tiempo como Trump estaba mandando señales o ha ofrecido a Irán la posibilidad de reducir notablemente las sanciones, cosa que no compartió el gobierno de Obama a la hora de iniciar las negociaciones con Irán en torno al tema de la limitación del programa nuclear iraní. No sé si me explico un poco. Sí. Cuando el presidente Obama, porque fue una iniciativa multilateral en ese caso, inicia conversaciones con Irán para la reducción de su programa nuclear, en ningún momento Estados Unidos estuvo dispuesto a ceder en materia de sanciones. Trump, por toda la calle del medio, ha dado a entender que Irán podría contar con una reducción sensible de esas sanciones si se lograsen las aspiraciones que tiene Estados Unidos con respecto a este desmantelamiento en el avance del régimen nuclear iraní. Claro, Estados Unidos con Trump está exigiendo lo que no exigió el gobierno de Obama, que era cero enriquecimiento, que es un punto muy contencioso, cero de enriquecimiento de uranio. Pero bueno, eso es un tema más técnico y todo lo demás. Pero para que tú veas cómo en este momento el propio gobierno de Trump amenaza con elevarle sanciones a Rusia y más bien reducirle sanciones a Irán en un contexto donde hay negociaciones en pro de lograr un cese al conflicto ucraniano-ruso y por el otro lado lo referido al tema nuclear iraní, ¿no? No, perfecto. Me encanta como usted enlaza, o sea, le hago una pregunta y enlaza como más allá de la pregunta, nombrando por lo menos otros países y, o sea, aparte de los que hemos hecho en la pregunta. Y, o sea, yo le quería preguntar como... ¿Te puedo agregar algo? Sí, una cosita sí, más. sí. Perfecto. Cuando uno piensa quizás en una experiencia exitosa en materia de sanciones, yo recuerdo el caso de Haití, en los años 90, durante la presidencia de William Clinton. Jean-Bertrand Aristide, presidente de origen civil, fue depuesto por una junta militar en Haití. La OEA, la Organización de Estados Americanos, implementó una serie de medidas para aislar a Haití y los propios Estados Unidos insistió en la tesis de las sanciones. Esas sanciones condujeron más pronto que tarde a que el gobierno de la Junta le abriera el camino al retorno de Aristide o la restauración de Jean-Bertrand Aristide al poder. Pero uno podría pensar que eso es posible si uno habla de un país tan pobre como Haití, cuyas alternativas para sortear esas sanciones eran nulas. En el caso de Rusia es muy distinto, ¿de acuerdo? Para no nombrar otros países que pueden sortear o vadear las sanciones a través de otros mecanismos, de maneras colaterales, etcétera. No el caso de Haití. Entonces, si funcionó para Haití, se entiende en buena medida porque Haití no tiene otras opciones para poder capear esas sanciones. Perfecto, profe. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Bueno, son dos que no están aquí. La primera vendría siendo, ¿usted cree que la situación como está ahorita en Corea, debido evidentemente, por así decirlo, la metida de pata que hizo Estados Unidos de meterse en la gran cantidad de conflictos durante el siglo XX, siendo ella la primera potencia militar en ese entonces, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, la situación como está ahorita entre las dos Coreas, tomando en cuenta que Corea del Norte está en un, evidentemente, régimen dictatorial, ¿hay algo que pudiera haber salido diferente, que haya podido haber hecho Estados Unidos para cambiar ese desenlace? A ver, Santiago, dos cosas. Uno de los grandes problemas que siempre afronta un historiador es la especulación contrafactual, es decir, ¿qué pudo haber ocurrido? Sí, pero no ocurrió. Entonces, cualquier respuesta que yo te pueda dar no tiene mayor fundamento. Lo que sí me atrevería a tratar de interponer allí en tu juicio, cuando dices metidas de pata, creo que la respuesta a lo que fue la crisis de Corea en el año 50
y la forma como Estados Unidos promovió una respuesta en términos de responsabilidad colectiva ante un caso de amenaza a la paz y la estabilidad internacional, como fue la agresión de Corea del Norte a Corea del Sur, fue una actuación impecable, es decir, desde el punto de vista de lo que significó acudir a Naciones Unidas y lograr que fuera Naciones Unidas la que asumiera esa respuesta, tratándose de un caso de amenaza a la paz y a la seguridad internacional, como fue lo ocurrido, ¿no? Sí. Bueno, adviene el conflicto, evidentemente, digamos, Estados Unidos es el país que dentro de esa coalición predomina militarmente, es además el país que dentro de la coalición tiene a su cargo la conducción de las operaciones, a cargo en este caso del general Douglas MacArthur. Se excede MacArthur en el mandato convenido con respecto al paralelo 38, todo lo que ocurre, luego 3 años terribles de combate para terminar estabilizando la situación dentro de los términos de una paz imperfecta a través de un armisticio en el año 53 que deja Corea dividida como de nuevo en torno al paralelo 38, que es hoy por hoy, yo se lo comento a mis alumnos siempre y les sorprende verlo así, la frontera viva, única que existe y queda de la Guerra Fría, que no sea una frontera museística. Es decir, no es lo mismo que ir a Berlín y ver en qué momento, en qué lugar estuvieron los límites del muro erigido en el año 61, o ver la frontera tan militarmente densificada y tan activa como lo supone ser el paralelo 38 entre las dos Coreas, Sí. Que es una frontera realmente sensible desde el punto de vista de la presencia militar de ambos lados. Y sobre todo, a ver, Santiago, no es un caso de Estados Unidos, es un caso de la comunidad internacional, por muchos esfuerzos que se hicieron hasta ahora, famoso esquema compartido con Japón, con la propia Corea del Sur, de tratar de aminorar las aspiraciones nucleares de Corea del Norte a cambio de incentivos, pero aún así lo que hemos visto es precisamente la consolidación de un régimen con vocación nuclear muy peligroso, muy peligroso. Cada vez pareciera ser mayor el nivel de dominio que Corea tiene de la ingeniería de cohetes, y sigue siendo un caso muy sensible, sin duda alguna, pues. Sí. Yo con la... No, tranquila. Bueno, yo le quería preguntar cuál era, o sea, para usted, ¿cuál ha sido el mejor presidente de Estados Unidos? Oye, es una pregunta muy difícil de responder, Adriana. No sabía que me iba a decir eso. No, porque yo diría interesante más que mejor, porque el mejor uno no sabe cómo valorar. Exacto. Cuán mejor fueron, porque ninguno quizás fue o mejor que otro, o ninguno fue tan bueno. Pero, a ver, hay presidentes que a mí realmente me llaman mucho la atención, me seducen, vamos a usar esa expresión. Uno de ellos es Harry Truman, quien sucede accidentalmente a Roosevelt en el año 45, la última elección de Roosevelt. Roosevelt asume y a los 2 meses fallece, o sea, reasume su 4ª presidencia y a los 2 meses fallece. Y lo sustituye un Truman que no solamente estuvo bastante apartado de saber de parte de su propio presidente Roosevelt acerca de la seriedad o, digamos, el cuidado de algunos secretos militares tan importantes como lo supuso ser el proyecto Manhattan. Es decir, Truman prácticamente se ve amaneciendo en la oficina oval o desayunando con la noticia de que se estaba llevando a cabo a marchas aceleradas a cargo de Oppenheimer el desarrollo de este dispositivo nuclear en Los Álamos, con el propósito de disuadir finalmente a Japón de continuar el conflicto.
Truman no tenía mayores noticias de este programa. Y de hecho Truman, presidente del Midwest, del Medio Oeste, un presidente que no había tenido mayores roces con la dinámica internacional, va a terminar actuando en ese sentido como uno de los presidentes, a mi juicio, más interesantes en lo que se refiere a la formulación de la política exterior de los Estados Unidos durante esa inmediata posguerra que tanto te ha tenido inquieto a propósito de tus preguntas al principio. Otro presidente que me llama mucho la atención, mucho más que Kennedy. Yo creo que Kennedy, a fin de cuentas, es un presidente en cierta forma bastante sobrevalorado. Es su sucesor, Lyndon Johnson, que también fue un sucesor accidental al estilo Truman, en la medida en que, como bien sabemos, Kennedy fue asesinado en Dallas en el año 63 en noviembre. Johnson, tejano, su vicepresidente en la fórmula demócrata, asume y concluye la presidencia de Kennedy. Luego, a diferencia de Truman, habiendo tenido el derecho Truman de hacerlo, no lo hace él, sí lo hace Johnson, de ganar en todas reglas su propio cuatrienio, de modo que Johnson completa Kennedy y luego su propio cuatrienio presidencial. Pero a mí me fascina mucho Johnson por lo que significó su programa de la gran sociedad, sus políticas sociales, el ver que probablemente no existiese ningún presidente de los Estados Unidos que hubiese hecho tanto, por ejemplo, a favor de la comunidad negra de los Estados Unidos o en la implementación de importantes programas antipobreza, pero que a la vez Johnson haya sido rehén en la memoria colectiva de los Estados Unidos como el presidente que le tocó ser el heredero de ese ingrato conflicto de Vietnam que formaba parte de la perversa lógica de la Guerra Fría. Yo diría que Truman, Johnson y Nixon son tres presidentes que realmente me seducen. ¿Por qué Nixon? Que es el último que me faltó decir algo, así como dije de Truman, lo que implicó su papel como formulador de la política exterior de la posguerra, o Johnson y sus programas de la gran sociedad y de combate a la pobreza y lo demás. Nixon, por su aperturismo, por su pragmatismo, por el hecho de que habiendo sido precisamente o respondido a la línea republicana durante más de 20 años de aislar a la China continental, de no reconocerla, es precisamente Nixon quien reinicia la apertura de relaciones con China a comienzos de la década de 1970, que va a significar realmente un giro importante en la política exterior estadounidense, ¿no? Esos tres presidentes, quizás hay algunos otros más, pero esos tres en particular del siglo XX me fascinan. Vamos a repetirlo: Harry Truman, Lyndon B. Johnson y Richard M. Nixon. Profe, antes de pasar a la dinámica, que le va a encantar, estoy muy seguro que le va a encantar, le quería hacer una pregunta y ver si me la podía responder de una forma muy resumida, para ver qué tal podría. Le quisiera agregar yo algo a la pregunta, que es cómo el Plan Marshall durante el siglo XX permitió a Estados Unidos evolucionar su papel dentro de organizaciones internacionales como lo fueron la ONU, la OTAN o la FMI. Claro, es decir, Marshall forma parte de la política de la contención. Cuando hablamos de Truman, hablamos de Marshall. El Plan Marshall es del año 47 y forma parte de lo que fue precisamente esa política de contención ante la rivalidad ideológica soviética, a través no solamente de promover esa estructura internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el antecedente más remoto de la Organización Mundial del Comercio, que forman parte de ese entramado del Bretton Woods impulsado por los Estados Unidos, o que en lo militar fuera más o menos al mismo tiempo del Plan Marshall la creación de la Alianza Atlántica del Norte, OTAN. El Plan Marshall era una forma de dar a entender que el mejor antídoto contra la amenaza soviética era evitar que una Europa en ruinas fuera pasto de la prédica soviética. Y precisamente lo asombroso del Plan Marshall, es decir, cómo se instrumentó un consenso bipartidista impulsado por Truman a nivel de ambos partidos, republicano y demócrata, dando a entender lo que significaba una Europa a la deriva y el esfuerzo enorme, descomunal, que tuvo que hacer Estados Unidos para proveer esa asistencia,
Claro, a la misma vez significó una reanimación del comercio estadounidense de posguerra en la medida en que el Plan Marshall estaba atado a que esas economías europeas en recuperación compraran productos de origen estadounidense. Punto. Ese era el deal, ¿de acuerdo? O sea que fue un ganar-ganar importante. Un ganar-ganar importante para la recuperación de Francia o la recuperación de Inglaterra y otros países que formaron parte del plan y de los propios sectores productivos estadounidenses que tuvieron que, digamos, generar un enorme output para poder abastecer a Europa a través de este programa de asistencia. Buenísimo. Perfecto, profe, gracias. Muchísimas gracias por No. responderme esa pregunta. Bueno, ahorita vamos a pasar a la dinámica. A la sorpresa. Sí, a la Correcto. sorpresa. Le diré frases célebres de cultura estadounidense y usted me dirá de quién es. Hay desde frases históricas como también de la cultura pop. ¿Está listo? Sí, probablemente me raspes en todas esas preguntas. Vamos No a ver. creo. Bueno, ok, voy. The only thing we have to fear is fear itself. Ese es Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, cuando asume la presidencia, año 33. Es una bellísima frase, ¿no? Cuando él dice, lo único que debemos temer es al miedo mismo. Esa fue pronunciada en el marco de su mensaje al asumir la presidencia. ¿Cómo que lo vamos a raspar? ¿Cómo que lo vamos a raspar? Sí, exactamente es lo que dice acá. No solamente nos dijo quién era, sino además del año, nos El dijo año. que fue. Año 33, eso estoy seguro. No, impresionante. No, sí, estamos más que seguros que es en el año 33, profe. Ok, vamos a poner una que esperemos se la sepa, que lo más seguro es que sí. I'm not a crook. Nixon cuando el ¿Cómo caso no? Watergate, Nixon cuando se dirige al país a propósito de lo que significó verse ante la decisión de él de renunciar a la presidencia antes de verse sometido a un juicio por impeachment, él se dedica a aclararle en un momento al país a través de ese discurso que él no era un crook, pues que él no era un bribón. Eso es un célebre pasaje de ese discurso cuando él se está dirigiendo al país en cadena nacional, adelantando su decisión, ¿no? de renunciar a la presidencia. ¿En qué año, profe? Año 74. ¿Cuál, profe? 74. O producción Cerca. se equivocó. Se quedó corto. O al menos fue durante las vísperas de Watergate, que él lo dice, y no es en el año 74. Pues el año 74 es cuando él renuncia. Dices año 73. Ok, O sea, entonces tiene que sí. ver con que fue en algún momento durante las vísperas, durante toda la investigación Watergate, que él salió a decir, I'm not a crook, pero yo creí que él lo había dicho justamente cuando él da su mensaje de despedida y dice, quiero aclarar que I'm not a crook. Pero tiene sentido, Adriana, ahora que lo pienso, porque es cuando empiezan, de alguna manera, a generarse las primeras imputaciones directas por ese encubrimiento de Watergate y entonces él sencillamente trata de desestimarla diciendo, yo bribón no soy. Claro. Bueno, voy. Esto es facilísimo. I have a dream. Ah, bueno, Martin Luther King. Correcto. Wow. En Washington, año 63 fue la marcha. No se puede. Esto debería ser más difícil, producción, por favor. Por favor. No, bueno, verdad que sí, no son tampoco tan complejas las preguntas. Son No. menos peliagudas de lo que yo creía. Bueno, por lo menos, porque pudiera haber sido peor, la verdad. No, sí, hubiese podido quedar aún más en ridículo. No creo. Con todo lo que nos ha contado, lo dudo mucho. ¿Qué tal esta, profe? Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Kennedy. John Kennedy, en su discurso inaugural del año 61, enero del año 61. Eso es correcto. Ah, te la pegué. Bueno, voy. I will be back. I will. Be back. I will be back. Ok. Ese fue MacArthur en las Filipinas o Rómulo Betancourt cuando dijo we will be back, cuando dijo we will come back, dijo aquí en Venezuela. I will be back es lo que yo recuerdo que fue MacArthur cuando en las Filipinas se vio obligado a desalojar las islas
Y en realidad él dijo, I shall return. Al menos el will be back, no sé cuál será. Hay que ponerle un poquitico de acento para que Ok. la pueda... Mi inglés es malo, pues, chico. No. No, A ver. está bien. A ver, ¿cómo invitar el apodo? I will be back. Ahí sí, ¿Sabe? Mike Tyson. No. Hizo muchas películas famosas de acción. Ahí me agarra. Le raspamos. Me raspaste. En pop culture me raspaste. A ver. Producción me está tratando de ayudar. Robert De Niro. No. De paso de que es muy famoso por sus películas de acción, fue físico-culturista. Schwarzenegger. Correcto. Ah, bueno. Eso yo creo que nadie puede dejar dentro de la icónica cultura de los 80 acordarse En la película de la película. Pero no me acordaba de la frase I'll be back. Bueno, profe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, buenísimo, estoy encantado. De verdad que quedé fascinado con esta conversación que da cuenta además de lo curioso, de lo inquieto y de lo divertido que son nuestros estudiantes unimetanos. Se quedó corto el podcast. Sin embargo, antes de yo despedirme de ustedes, sí me gustaría ponerle una más. Ok. Que es otra de cultura pop. Veamos si esta sí se la sabe. May the Force be with you. Ah, claro, Darth Vader, ¿no? Oh, perdón, el maestro. Correcto. El maestro Jedi. Correcto. ¿Quién inventó la frase? El maestro Jedi. No me raspes. No. No se me preocupe. raspes con la saga de la Guerra de las Galaxias, que por cierto me gusta mucho. Obi-Wan Kenobi. Sí, correcto. Estoy en lo correcto. Sin embargo, el creador de la frase fue el mismo creador de la película, George Lucas. Ah, bueno, George Lucas. Pero bueno, ¿de quién la pronuncia en la película? Evidentemente, Obi-Wan Kenobi. Ok, claro. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Pues muchas gracias, Santiago. Gracias, Adriana, No, de muchas verdad. Gracias a usted, profe, por acompañarnos el día de hoy. Encantadísimo. Bueno, está bienvenido siempre a nuestro... Cuando ustedes podcast. quieran. De verdad, todo lo que nos ha contado ha sido muy enriquecedor para nosotros, sobre todo para mí, que yo soy un amante de la historia como no se imagina. Yo en mi casa tengo libros de todo, pero sobre todo a mí me encanta el tema de las guerras, de todo. Maravilloso. ¿En serio? Conflicto. No, Bueno, nos podemos dimos hacer cuenta, otro chicos. podcast que tenga plomo. Me parece bien. Buenísimo. Y bueno, para todo nuestro público, no se olviden de no perderse el próximo episodio de martes de Intersociedad y nos vemos en la próxima. Hasta Hasta la luego. próxima. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual. Editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.